Los alumnos de bachillerato se enfrentan al más difícil todavía, la incertidumbre. La capacidad analítica, comparativa, explicativa, razonada. Vale, vamos a hablar de bachillerato. A fecha de subida de este video, terminé bachillerato hace 3 meses. 3 meses, sacando un 9.78 de media sobre 10, pero cometiendo demasiados errores. Y te lo digo desde ya muy claro, para que entiendas que esto va de construir un sistema y una mentalidad, no de ser perfecto. He condensado en este video todo mi proceso, lo que te hace perder el tiempo, lo que te mantiene cuerdo y sobre todo lo que te ayuda a sacar el máximo potencial de tus horas de estudio. Si estás a punto de empezar el bachillerato o si ya estás en él, te aseguro que de aquí vas a sacar muchísimas lecciones y muchísimas herramientas que te servirán en tu día a día. Saldrás de aquí con la confianza necesaria para afrontar esta etapa. Mi objetivo, pues, es entregarte una caja completa de herramientas. Te daré métodos para organizar tu año entero y para destrozar cada una de las asignaturas, aunque te digan que son imposibles, porque tú y yo sabemos que no lo son. Te daré información que no solo viene de mi experiencia, sino que también tiene una base real detrás. Por supuesto, te daré páginas web y recursos que son auténticas joyas. Vamos a hablar de la parte psicológica y la parte emocional, todo lo que conlleve el sueño, la motivación, todo eso estará en la parte psicológica. Y además tienes un PDF con toda la información y todos los enlaces de este video en la descripción. Si lo piensas, lo más difícil de bachillerato muy pocas veces es el contenido en sí. Lo realmente complicado de bachillerato es el día a día. Es gestionar, es mantenerse, es aguantar tu cabeza, tu cerebro durante 2 años que se consideran una auténtica maratón. La presión en bachillerato es la principal enemiga. En este video te voy a enseñar el sistema que me permitió estudiar programación, ir al gimnasio, trabajar como editor de vídeo a tiempo parcial y participar en la Olimpiada Informática Española mientras sacaba buenas notas en bachillerato. Y lo más importante de todo, te enseñaré cómo puedes adaptar todo esto para construir tu propio sistema. Mi objetivo aquí sobre todo es ahorrarte decenas de horas de vídeo, que fue uno de los errores que yo cometí en mi tiempo. Aquí tienes el sistema completo, condensado y sin relleno. Así que como puedas, pilla algo para apuntar, pilla el propio cerebro para apuntar, pero sobre todo pilla algo para apuntar porque va a haber mucha información y quiero que te la lleves puesta desde hoy. Así que empezamos. Antes de empezar, un par de términos y condiciones. Soy un chaval, soy un chico que acaba de pasar por lo mismo que tú. Todo lo que vas a ver en este video es mi experiencia personal, mi prueba y error. No es una ley universal, para nada es una ley universal. Tu misión es coger lo que te sirva, adaptarlo a tu vida y lo que no te sirva, lo desechas. Así de simple. Segundo, el contexto importa. Importa y mucho. Yo vengo del bachillerato tecnológico de ciencias de Andalucía. Pero hay un detalle que es bastante clave, y es que yo no nací en España. Yo soy de Cuba. Aterricé aquí justo antes de empezar primero de bachillerato y para sobrevivir a un sistema que no era el mío, tuve que buscar a la fuerza las reglas que funcionan en todas partes. Esto significa que cuando hable de la selectividad o de la PAU, hablaré desde mi propia experiencia andaluza. Pero el 90% del vídeo son métodos, mentalidad, organización, son cosas completamente universales. Solo tenlo en mente para los detalles específicos de los exámenes que a lo mejor no se corresponden con los tuyos. Tercero, este video es para ti si estás a punto de empezar bachillerato y quieres una guía completa de cómo superarlo, ya estás en primero o segundo de bachillerato y sientes que podrías optimizar aún más tu tiempo y energía, o incluso si estás en la ESO o en la universidad. Los principios para aprender son los mismos. Pero este video no es para ti si buscas la fórmula mágica para entender, para aprender y para probar sin esforzarte. No, aquí no hay hacks, no hay tanto hacks. Lo que hay son sistemas. Aquí hay que trabajar, por suerte o por desgracia. Cuarto, no estoy haciendo ninguna promoción pagada con ninguna marca. A lo largo del video mencionaré muchísimas marcas, muchísimas herramientas, muchísimos canales. Todas las herramientas o cosas en general que aquí se mencionen serán basadas en mi experiencia personal y cosas que yo recomiendo personalmente. Y quinto,
la regla más importante, más que regla es una instrucción. ¿Cómo se supone que tienes que usar este vídeo? A ver, el vídeo no es corto precisamente, el vídeo es largo, no está hecho para que lo veas de principio a fin como una película. Por eso he hecho dos cosas para ti. Abajo en la barra de reproducción tienes desglosado cada uno de los capítulos del vídeo. Por ejemplo, si dentro de 8 meses estás atascado con mates, vete al capítulo de mates y pínchale ahí. Usa el capítulo de mates cuando estés atascado en mates. Quiero que veas este video como una herramienta más que como mero entretenimiento. Y por supuesto, ya lo he dicho antes, pero he creado un documento PDF con toda la información que te brindo en este video. Las herramientas, los canales de YouTube, las páginas web, todo estará en la descripción. Entonces el flujo es sencillo. Ves la parte que te interesa y luego vas al documento para encontrar los recursos. Con las reglas claras, ahora sí empezamos a construir. Y vamos a empezar a construir desde el primer pilar, la parte psicológica y emocional. Así que quédate, porque esta es la parte más importante del vídeo. Te pido que te olvides por un momento de las asignaturas, de los programas, de los subrayadores y que te concentres en esta parte. Antes de construir cualquier cosa, necesitas unos cimientos sólidos. Y en bachillerato, estos cimientos son tu cabeza, tu mente, tu estado emocional y tu comprensión de cómo funciona el aprendizaje. Esta es la parte más difícil de todo bachillerato y por tanto la más gorda. Durante años hemos tratado el cerebro como si fuera un disco duro. Creemos que estudiar consiste en meter datos dentro de este disco duro y que examinarse es básicamente darle al botón de buscar para ver si el archivo aparece. Pero no funciona así. Y entender la diferencia es lo que separa a la gente que sobrevive al bachillerato de la gente que domina el bachillerato. La idea central con la que quiero que te quedes y el motivo por el que empezamos a hablar de la parte psicológica es que aprender es un proceso físico. Aprender no es un acto abstracto, no es algo etéreo ni algo mágico, aunque a veces pueda parecer que sí. Cuando aprendes algo de verdad, tu cerebro cambia físicamente, de forma completamente literal. El término científico es neuroplasticidad. Quiero que te imagines un bosque virgen. La primera vez que intentes cruzarlo desde un punto A a un punto B será increíblemente difícil. Tienes que abrirte paso, tienes que pisar ramas, tienes que cruzar charcos. Al principio es eternamente lento y difícil, es frustrante, incluso puede llegar a darte pereza. Pero si pasas una y otra vez por el mismo sitio, ¿qué ocurre? Pues empiezas a crear un pequeño sendero. La hierba deja de crecer y el camino se empieza a marcar. Cada vez es más fácil y más rápido pasar por ahí. Con tus neuronas pasa exactamente lo mismo. Cada vez que luchas con un concepto, que te esfuerzas por entenderlo o recordarlo, estás reforzando tus conexiones sinápticas. Estás de alguna forma construyendo y pavimentando una autopista neuronal. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque esto redefine el concepto de dificultad. Cuando algo te cuesta o cuando te sientes, como hemos dicho antes, lento y frustrado, no es que seas tonto o tonta, de alguna forma es el sonido de tu cerebro construyéndose. Es la señal de que el aprendizaje está ocurriendo. Abrazar esa dificultad inicial es el primer paso. Lo más normal al momento de estudiar o de repasar es tenerle miedo al contenido o al propio estudio. Pero si se logra superar ese miedo, nos convertimos en otras personas, muchísimo más potenciadas. Por ejemplo, este mismo vídeo en parte es difícil si no logras comprenderlo o anotar lo que vas viendo por el camino. Así que si no lo has hecho, por favor, vete y apunta. Vamos ahora con los 3 pilares fundamentales para sobrevivir, al menos psicológicamente, a la presión de bachillerato. Tu capacidad para aprender y sentirte bien emocionalmente no depende de un solo factor. Depende de lo que yo llamo un ecosistema que tienes que cuidar día sí y día también. Y ese ecosistema se apoya sobre 3 columnas o pilares gigantes. Si una de esas cosas falla, todo lo demás puede tambalearse o irse directamente al traste. Así que muy atento y atenta. El primer pilar es el sueño. Esto es sin duda el consejo más importante que te voy a dar. Tanto que podríamos terminar el video aquí y hacer que tu bachillerato fuese mucho mejor si logras consolidar este tip. Dormir es la herramienta de rendimiento cognitivo más potente que tienes y lo mejor de todo es que es gratis. Durante el sueño y en particular durante la fase de sueño profundo o REM, tu cerebro hace 2 cosas importantes. Primero,
hace una limpieza. Literalmente elimina toxinas metabólicas que se han acumulado durante el día. Por eso cuando duermes mal, seguramente te sientas la cabeza lenta, sucia. Segundo, y esto es clave para el estudio, el cerebro consolida la memoria. El cerebro coge los recuerdos frágiles que hemos almacenado durante el día, en nuestro caso lo que hemos estudiado, y los almacena en la MLP o memoria a largo plazo. Es como si durante el día fueras dejando libros por todas las mesas de una biblioteca y por la noche un bibliotecario los recoge, los clasifica y los pone en las estanterías correspondientes. Este bibliotecario es tu cerebro. Estudiar 5 horas y dormir 4 es como dejar la biblioteca completamente llena y luego quemar los libros que leíste, desecharlos. Tu esfuerzo no puede ser tirado a la basura de esa manera. Vamos a la práctica mejor. De primer lugar, tu cerebro sabe cuándo producir melatonina, que sabemos que es la hormona del sueño, basándose en la luz que reciben tus ojos. Mínimo, y por favor sé que es difícil, pero mínimo 30 minutos antes de dormir tienes que reducir drásticamente la luz artificial que reciben tus ojos. Sabemos que antes de dormir solemos usar el móvil, por lo que lo recomendable aquí, o te quitas el móvil por completo 30 minutos antes de dormir, o activas la protección ocular o protección de la vista, si quieres todo el tiempo, pero sobre todo por las tardes y por las noches, para que tu cerebro no reciba la información de que deberías estar despierto. Si te das cuenta, luz y noche es como que no pega, ¿no? Las funciones de protección ocular o protección de la vista son las que filtran la luz azul blanca, que son las que más le dicen a tu cerebro que es de día. Así que por favor, intenta filtrarla lo máximo posible. De segundo lugar, tu cuerpo necesita disminuir la temperatura interna para iniciar el sueño. Entonces una habitación fresca ayuda enormemente. No tiene por qué ser un congelador. Si tu familia se lo puede permitir, bueno, pues bien. Pero si no, no pasa nada. Lo recomendable es un aire acondicionado con una temperatura suave. Pero si no, un simple ventilador que mueve el aire o con la ventana un poco abierta, en invierno, bien abrigado, por supuesto. Eso es ideal, eso está bien. De tercer lugar, y esto es muy importante, tu cuerpo, mi cuerpo, los cuerpos aman los patrones. Intenta acostarte o sobre todo despertarte más o menos a la misma hora todos los días, porque es muy importante eso. Incluso los fines de semana. Sé que es duro porque cuesta cumplir. No te pido que cumplas esto a rajatabla, pero sí que es verdad que mantener un horario de sueño estable y regular estabiliza tu ritmo circadiano y mejora tu estabilidad al momento de dormir de una forma que no te puedes imaginar. Estabiliza tu ritmo circadiano y mejora la calidad del sueño de una forma que no te puedes imaginar. Así que por favor, patrones. De cuarto y último lugar, esto es a lo que la gente llama snooze, intenta evitar el snooze a toda hora. Es decir, intenta no hacer que la alarma se repita demasiadas veces. Cuando te despiertes, despiértate de golpe. No pongas 5 minutos de más o 10 minutos de más. Despiértate de golpe, porque esos 5 minutos de sueño de mala calidad o sueño fragmentado, lo único que va a hacer es aturdirte más aún. Es muy difícil al principio, sobre todo si eres de los que tienes 5 o 7 alarmas en el móvil. Pero entrena por favor en levantarte a la primera. Para despertarme yo utilicé la aplicación gratuita Alarmy, que es una aplicación que te obliga prácticamente a despertarte y le puedes incluso configurar que cuando te despiertes resuelvas un par de operaciones matemáticas. Yo qué sé, está guay. En mi experiencia, estas ideas tan importantes sobre el sueño las aprendí a las malas y a lo largo de mi primero de bachillerato, buscando información sobre esto. De verdad, dormir es lo más importante y no me tienes que creer a mí, créele a tu cuerpo, pruébalo. Y bueno, antes de terminar, si te das cuenta, no he hablado de la cantidad de horas que tienes que dormir, que tienes que hacer el sueño. En nuestro caso, como somos jóvenes, tenemos que dormir mínimo de 7 a 9 horas, se supone que es lo recomendable, pero lo más importante es seguir los pasos anteriores y si quieres dormir de 7 a 9 horas, todo bien. Este ha sido el primer pilar de todos, el sueño, y ahora vamos a pasar al otro pilar, la gente. Bachillerato es un viaje académico, pero lo haces rodeado de gente, y esa gente o te impulsa o te frena. Depende. Vas a ver a gente que saca notazas aparentemente sin esfuerzo. Vas a ver a gente que con la mitad de tu trabajo parece entenderlo todo a la primera. Es inevitable compararse, es un instinto humano. Pero quiero que entiendas que ese instinto humano es tóxico y es inútil. No conoces las batallas internas de esa persona, no conoces su contexto, no sabes si en casa tiene ayuda extra o si simplemente le cuestan algunas asignaturas y otras no. La única comparación que deberías considerar válida es contigo mismo. ¿Soy yo hoy
mejor que ayer? ¿Entiendo esto mejor que la semana pasada? Si quieres usar a tus compañeros como referencia, hazlo bien. En lugar de envidiar su nota, acércate y pregúntale, oye, ¿cómo has hecho este ejercicio? ¿Cómo has hecho este problema? ¿Qué método has utilizado? ¿Qué técnica has utilizado? Tienes que convertir la envidia en curiosidad. Tienes que controlar tus malos pecados. Muchas veces pecamos y con estas comparaciones nos hundimos y nos sentimos peores que nunca. Pero sobre todo nos sentimos inútiles, que no podemos con nada porque ellos sí y yo no. No puede ser así. Muchos de los mejores estudiantes han seguido adelante porque han entendido que todo depende de ellos y que no hace falta hundirse solo por alimentar la miseria. Tu cerebro hace lo posible porque te quedes en un estado de miseria cuando se da cuenta de que un compañero ha sacado mejor nota que tú. Ten en cuenta que esto va a ocurrir y dependiendo de lo que te importen las notas más o menos, vas a pasarla mal. Pero piensa que tienes que evitar esto a toda costa. Enfócate en lo tuyo, céntrate en lo tuyo. Y si quieres, ayuda a los demás. Si crees que necesitan ayuda, sé bueno. Con tal de revitalizarte, haz lo que esté en tu mano. Evita odiar a toda costa, porque no es bueno. Te van a tocar profesores de todo tipo, los que te inspiran, los que leen, los que te mandan solo ejercicios. Eso es una lotería y aquí no puedo decirte nada. Pero lo que sí puedo decirte es que tu aprendizaje no tiene por qué depender de esa lotería. Tenía amigos que me decían que por tener X profesor ellos iban a suspender selectividad. ¿Por qué? Tienes que asumir la responsabilidad radical de tu propia educación. Si este profesor es bueno, aprovéchalo al máximo. Si es malo, lamentablemente se va a convertir en un guía de temario. Sin más, te dice lo que va a caer en el examen. Tu trabajo es buscar los recursos fuera, en YouTube, en la IA, en Google, en recursos oficiales, en compañeros. No malgastes tu energía quejándote porque no va a funcionar. Mejor invierte esa energía en encontrar una solución. Las quejas solo van a emprender un viaje hacia un modelo emocional más negativo. Y eso no funciona. Cambia las quejas por desahogo y conviértelos "no entiendo este profesor basura" a "cuando llegue a casa voy a traducir lo que ha dicho este señor". Fácil. Como último factor, hablemos del grupo de estudio, que esto es esencial. Pero cuando digo grupo de estudio me refiero a un grupo de estudio de verdad. No es un grupo para quedar en la biblioteca y hacer cada uno sus cosas en silencio. No me refiero a eso. Un grupo de estudio efectivo es para trabajar activamente juntos. Es para resolver problemas en una pizarra, para hablar y para influenciarse correctamente. Es para que cada uno explique la parte del tema que más controla a los demás. Esto se combinará pues con una técnica de estudio más adelante, pero no hay mejor forma de saber que entiendes un tema si eres capaz de explicárselo a los demás. Si eres capaz de explicarlo de forma sencilla, lo has entendido, pero si te trabas, has identificado tu punto débil. En mi caso tenía un grupo de estudios en Discord que nos unimos con tal de subir de nivel académicamente. Hacíamos llamadas en Discord con una extensión o app que tenía la propia aplicación que se llamaba Whiteboard y ahí pues nos explicamos problemas, nos explicamos ejercicios, resolvíamos dudas y demás. Teníamos en nuestra mano la capacidad de escribir, de borrar, de subir imágenes y toda la parte que explicábamos nuestro punto de vista respecto al ejercicio en concreto. En ese grupo hacíamos exámenes, corregíamos dudas, subíamos nuestro propio material de estudio, etc. Incluso programé un bot de estudio con retos y rankings que nos obligaba a darle a estudiar cuando fuéramos a estudiar, para que así nuestros compañeros tuvieran total conocimiento sobre cuándo y cuánto estudiábamos cada uno. En definitiva, inventa, pero búscate un grupo de estudio activo, o si no, pues un grupo en el que puedas apoyarte. Existirán personas muy buenas, pero lamentablemente también muy malas, y tienes que guiarte sobre todo por ti mismo. Por ti misma. Incluso si crees que tu clase no es tan buena para crear un grupo de estudio porque pues no se vinculan o no conectas con nadie, búscate comunidades online. Tienes muchísimos medios a tu disposición, así que mucha suerte. Vamos al tercer pilar. Y es relacionado con la chispa, con el motor, con la motivación. Y aquí necesito que estés muy atento y muy atenta porque se vienen cosas muy importantes. La motivación es normalmente hoy en día malinterpretada como un destello repentino que nos empuja a actuar. Algunas investigaciones en psicología, sin embargo, demuestran que eso no siempre pasa, rara vez pasa. La motivación nace como consecuencia de la acción, no como su causa. Nota que he dicho consecuencia
y no causa. Es la consecuencia de la acción y no la causa. Este principio es central en algo llamado activación conductual, que dice que iniciar una acción, por muy pequeñita que sea, puede modificar tu estado emocional y así generar el impulso necesario para continuar. Así, en nuestro caso, esperar a sentirse motivado para estudiar es más un obstáculo que una estrategia. La motivación además no es constante. Hay algo llamado teoría de la motivación temporal, o por sus siglas TMT, que modela la motivación en función de 4 variables. La expectativa, que es la probabilidad que tú percibes del éxito, el valor, que es la importancia o recompensa asociada a la tarea en cuestión, la impulsividad, que básicamente es la preferencia por gratificaciones inmediatas, y ya finalmente el retraso, que es el tiempo hasta obtener la recompensa. Fíjate que nos encontramos ante una fórmula matemática, ante una división. Y si eres de ciencia, esto seguro te llama la atención, pero si no, igual te lo explico. Según esto, a mayor retraso percibido, menor motivación, lo que explica la tendencia a procrastinar ante plazos lejanos y pues la urgencia que aparece cuando los plazos se acercan. Este modelo permite conocer o reconocer a la procrastinación no como un fallo moral, sino como un fenómeno racional desde el punto de vista del procesamiento cognitivo de recompensas. A partir de aquí podemos idear estrategias, pero con lo que yo me quedaría sería con la idea del retraso. Si encontráramos una forma de convencernos de que el examen ese tan importante es al día siguiente y estudiáramos todos los días como si fuera al día siguiente, nos convertiríamos en superhumanos y ya no tendríamos por qué preocuparnos. Entonces, encontrar un sentido interno a la tarea, comprender para qué sirve o para qué quieres saber lo que estás sabiendo o lo que estás intentando entender cómo contribuye a tu identidad o cómo contribuye a tu proyecto personal, no es más un factor que fortalece el compromiso, fortalece tu persistencia y en última instancia fortalece tu disciplina. Para terminar este capítulo quiero darte una serie de ideas sueltas como bullet points de las cosas que fui anotando a lo largo de los 2 cursos en un programa muy importante que veremos más adelante. Tu entorno de estudio manda muchísimo. Un espacio reducido, organizado, con todas las cosas que necesitas a tu disposición, reduce estas no ganas de empezar a trabajar. Te dan ganas de empezar a trabajar incluso. No tienes que tener un escritorio de Pinterest, no tienes que tener nada de eso. Tampoco tienes que tener el lugar perfecto para trabajar. Lo que sí tienes que tener es un lugar dedicado al estudio. Y solo al estudio. Que tu cama sea para dormir y que tu escritorio sea para trabajar. El cerebro asocia lugares con actividades. Punto. En el caso de que seas como yo y te guste utilizar la PC para estudiar, porque estudiamos digitalmente, y en esa misma PC sea el terreno donde juegas, intenta delimitar zonas de concentración. ¿Qué quiere decir delimitar zonas de concentración? Que tu cerebro sepa cuándo hay que estudiar. Que tu cerebro se adapte al momento de estudio. Te recomiendo tener una lucecita por ahí que tengas y encenderla cuando vayas a estudiar y apagarla cuando termines de estudiar, para que así tu cerebro se adapte al momento exacto en el que tienes que estudiar. Por supuesto, intenta quitarte el móvil por completo de la habitación de tu estudio, bótalo, enciérralo en un baúl, haz lo que quieras, pero sobre todo que no esté en tu escritorio, por favor. Elimínalo, a no ser que sea 100% necesario. Solemos tener FOMO o miedo a perdernos algo y eso nos obliga a mantener las notificaciones de nuestro móvil activadas todo el tiempo, pero eso lo único que va a hacer es cortarnos nuestro flujo de trabajo. Tengo una amiga cuyo móvil sonaba muy fuerte en las llamadas de Discord, de estudio de Discord, y esto la desconcentraba por completo, porque tenía el cerebro en 3 partes. Número 1 en una función trigonométrica, número 2 en el móvil y número 3 en las notificaciones del móvil. Vale, otro tip. Toma agua. Tu cerebro es casi el 80% agua. Estar incluso ligeramente deshidratado reduce drásticamente tu capacidad de atención y tu capacidad de razonamiento. Ten siempre una botella de agua en los descansos o encima de la mesa, porque eso te va a favorecer enormemente. Es un gesto simple, porque al final tomamos agua casi todo el tiempo, pero es un gesto simple con un retorno enorme, así que mucho ojo. Otro, un mal examen es información, no es un veredicto. Te va a pasar. Vas a salir mal en un examen. Vas a salir mal en un examen para el que habías estudiado y después de que te den el examen y veas la nota, la vas a pasar muy mal. Cuando te lo den, deja que la frustración pase y luego analiza por qué fallaste.
Fallaste por nervios, fallaste porque no te dio tiempo, fallaste por errores tontos, por no entender la teoría. ¿Por qué fallaste? Un examen analizado es muchísimo más útil que un 10 que no entiendes por qué sacaste. Yo suspendí mi único examen de bachillerato en la asignatura que consideraba era mi mejor asignatura, en matemáticas. Y todo fue por errores tontos de cálculo. Eran el resultado directo de cansancio y nervios. O sea, la combinación de estos dan errores tontos de cálculo. Entonces, esta es una señal de que los pilares fundamentales que vimos anteriormente están fallando. Otro tip, y este es un poco polémico. Falta a clase, si tienes que faltar a clase. No te tomes este consejo demasiado a pecho, pero si sientes que necesitas tiempo para estudiar, pues pídeselo a tu profesor y seguramente te lo dé. Pero si no, simplemente falta a clase. No te va a pasar nada por ello. No vas a decepcionar a ningún profesor, siempre y cuando se lo dejes entendido a todos. Por favor, que no me mate nadie por esto, pero esto es un consejo que le daría a todos. Y ojo, falta a clase, pero para estudiar, no para tener un día libre. Ojo. También, otro más, gestiona el tiempo en los exámenes. Los exámenes miden lo que sabes y sobre todo cómo te desenvuelves bajo presión. Cuando practiques en casa, ponte un temporizador. Si el examen normal dura 90 minutos u hora y media, pues tú te vas a poner 85 minutos. Eso lo que significa básicamente que cuando llegues al examen, en la falta de tiempo o este apuro no va a ser un monstruo nuevo, sino una vieja conocida. Otro, los profesores son tus mejores aliados. Si tú quieres. La relación con tus profesores puede marcar una diferencia abismal. Y necesito que esto lo tengas muy en cuenta. No me refiero a ser un pelota. No me refiero a tener que decirle que da buenas clases, ni mucho menos. Me refiero a ser una persona interesada. Interesada de verdad. Y te vas a dar cuenta que te van a dar ganas de decirle muchas cosas a ese profesor si de verdad sientes que la clase fue de provecho. Te juro que todo cambia si te interesas por la clase. Y si te interesas por la clase, tu profesor te lo va a agradecer eternamente, aunque no te lo diga. Si no entiendes algo, quédate 2 minutitos después de la clase y pregúntaselo a tu profesor. Si tienes curiosidad por algo, haz lo mismo. Levanta la mano, pregunta. Si los profesores ven que te esfuerzas y que tienes un interés genuino por aprender, la mayoría de ellos se volcarán en ayudarte, porque así funcionamos como humanos. Cuando eres maestro, lo que quieres es que los alumnos aprendan de lo que estás dando. No hay nada mejor para un profesor que realmente aprendan y se sientan interesados por aprender. Entonces, ¿quién no te va a dar la mano cuando aprendes o cuando quieres aprender? Si un día necesitas una pequeña prórroga o necesitas algo concreto, el profesor se acordará de ti y te ayudará. La relación que construiste con el profesor puede salvar la vida académica. Eres tú contra el temario, contra lo que te dan en clase, no contra el profesor. Ponlo a tu lado, pon al profesor de tu lado. A mí siempre me ha gustado tomarme a los profesores como verdaderos amigos, aunque muchas veces no puede ser así por temas de profesionalidad. Otro consejo, busque herramientas de calidad, por favor. Y cuando digo herramientas de calidad me refiero a herramientas físicas de calidad. Invertir en buenos materiales no es una pijada ni mucho menos, es literalmente invertir en mejorar tu nota, es eliminar las excusas. ¿Odias escribir porque tu boli se atasca o suelta pegotes de tinta todo el tiempo? ¿O va muy lento? Pues cómprate un nuevo boli. Literalmente yo hice eso y me dejé de quejar para siempre. Parece una tontería, pero si la experiencia de escribir es más placentera, te costará menos ponerte a escribir, ¿verdad? Lo mismo con los cuadernos, lo mismo con un teclado cómodo si estudias en digital y tienes que escribir mucho, lo mismo con una silla decente si te pasas muchas horas estudiando o sentado. Además, si tienes materiales miserables cuando realmente tienes que tener materiales de calidad, todo se te va a hacer cuesta arriba. Por ejemplo, en dibujo técnico yo siempre sentía que mis materiales eran buenos, que eran de calidad, pero en los exámenes y en los ejercicios siempre me salía algo mal, algo sucio, algo fuera de lugar. Comparados con el resto me salían feos, sucios. Aunque estuvieran bien, en esencia, pero feos, sucios. No fue hasta finales de segundo de bachillerato que mi profesor me dio a probar un cartabón de la marca Faber-Castell, que lo probé y ¿qué es esto comparado con lo que yo tenía? Es que esto es increíble. Nada que ver con los míos, eran muy buenos. Otro tip más, planifica tu descanso al igual que planificas tu estudio. Planifica tu descanso con la misma seriedad con la que planificas tu estudio. No eres una máquina y no te convenzas por favor de que puedes estudiar 8 horas seguidas sin ningún tipo de descanso. Por favor, ni siquiera lo intentes porque no lo vas a lograr. Tu cerebro solo puede mantener una concentración alta durante periodos limitados y finitos de tiempo. Planifica tus descansos y sobre todo, hazlos bien. Un descanso no es tirarte a la cama con el móvil viendo TikTok. Un descanso
descanso es tirarte a la cama y mirar al techo. Un descanso es sentarte en una silla o en un cuarto cerrado o salir fuera a caminar un rato. Tampoco es cambiar la pantalla del ordenador por la pantalla del móvil o la pantalla del móvil por la pantalla del ordenador. Eso es simplemente cambiar de estímulo. Levántate, estira las piernas, estírate, toma agua, sal al balcón por 5 minutos, descansa. Eso es desconectar de verdad. Otro tip, y este es muy interesante y esto es muy importante, no solo estudies, haz otras cosas aparte de estudiar. Proyectos personales, gym, calistenia, todo lo que tú creas conveniente. Sobre todo te tiene que gustar, porque tú no vas a ir a hacer deporte si no te gusta. Por favor, que te guste un mínimo, que sepas que importa. Esto es clave para no quemarte. Hacer otras cosas aparte del estudio es clave para no quemarte. Esto ya lo dije, pero en mi caso editaba vídeos a tiempo parcial, hacía calistenia 3 veces a la semana y todos los días, a no ser que fuera muy importante no hacerlo, estudiaba programación competitiva. Vale, otro tip, aprende a decir no a los planes. Este es el contrario de lo que te dije anteriormente. Si sabes que un plan te va a drenar o te va a quitar tiempo de estudio vital, pues dile que no y punto. Tienes que proteger tu tiempo como si fuera oro, porque el tiempo escasea en estos días. Otro truco, limpia tus redes sociales por completo. A ver, no me malinterpretes, si tienes redes sociales no es necesario que las borres, pero sí que limpies lo que te genera envidia, lo que te genera ansiedad, las cuentas que te proporcionen estos malos feelings. Siléncialas. En su lugar busca gente que te haga sentir bien de verdad y que te inspiren. Otro tip, mientras estés estudiando seguramente se te vendrán a la cabeza muchísimas distracciones internas, no externas, no el móvil, sino internas, tus propios pensamientos. Te pido que cuando estés estudiando y se te venga una idea en la cabeza, por ejemplo, tengo que llevar esto hacia allá o tengo que hacer lo siguiente, tengo que buscar el pan, no lo hagas al momento. Por favor, anótala si quieres en un post-it, en alguna nota digital o donde quieras, y luego déjalo para otro momento, pero libérate de ese pensamiento. Y otro consejo, que ya es el último creo que te voy a dar porque ya no te quiero atiborrar de consejos, adopta la mentalidad de primera fila. Esto tiene que ver mucho con el consejo de los profesores, pero igual, no importa si te sientas delante o al fondo, adopta la mentalidad como si estuvieras mentalmente en la primera fila, con el profesor justo delante de ti. Haz contacto visual con el profesor, síguelo, mantén el cuerpo erguido, firme, asiente cuando entiendas algo, que el profesor note que lo estás entendiendo. Esta postura física o esta postura mental lo que hace es convencer a tu cerebro de que tienes que estar prestando atención. O sea, es básicamente fake it till you make it, pues tal cual. Pagarás el 80% de la atención en clase si haces esto y te ahorrarás, por supuesto, muchísimas horas de estudio en casa. Y bueno, esos son los tips más importantes de estudio que yo veo ahora mismo convenientes. Y si estás dispuesto a avanzar al siguiente capítulo, pues vamos allá, vamos a la organización y las técnicas de estudio. Vale, ahora vamos con los métodos, pero antes de meternos en cómo vas a estudiar, con las técnicas de estudio, en la organización que vas a utilizar, en cómo hacer tus apuntes, primero vamos a empezar por algo mucho más importante, tu entorno. Esto ya lo hemos hablado antes, pero es necesario mencionarlo aquí también, y además aquí lo diremos muchísimo más en detalle. Tú puedes tener el mejor sistema del mundo, que si estás desconcentrado no va a servir para nada. Tú puedes tener el mejor sistema del mundo, que si tu vecino de arriba te está avisando que está perdiendo su mejor equipo por un gol, tampoco es que funcione demasiado. Tu capacidad para controlar tu entorno de estudio, para crearte una burbuja de concentración, es una de las habilidades más importantes que vas a desarrollar. Ya no solo para bachillerato, sino también para la vida, imagínate. Empecemos por el ruido, la voz alta, los gritos, la tele, la gente afuera, el tráfico, los coches. A mí esto me destrozaba. Yo me ponía cascos con música y aún así seguía escuchando el mundo fuera y me sentía muy mal y desconcentrado. Estaba completamente frustrado. A finales de segundo de bachillerato, y esto te lo cuento como una de las mejores inversiones que hice, me compré estos Sony WH-CH720N. Y realmente fue un antes y un después en mi vida. Son cascos con cancelación de ruido activa o ANC, Active Noise Cancelling. Y tengo que decírtelo de verdad, estos fueron un antes y un después. No son mágicos, pero me eliminaron el 80% del ruido que me frustraba y que me hacía sentir mal. Cuando el ruido se empieza a disipar poco a poco, realmente te sientes poderoso y sientes que puedes controlar tu entorno. Ahí tú decides cuándo empieza y cuándo acaba tu sesión de estudio. Estos cascos fueron caros para mí, no quiero alimentar el consumismo ni mucho menos. Me costaron alrededor de 70 euros, pero si no te lo puedes permitir, por favor busca otro sitio de estudio o busca opciones mucho más baratas. En el caso de otro sitio de estudio puedes ir a la biblioteca
biblioteca, aunque esté lejos. En el caso de comprarte artículos más baratos, puedes optar por cascos más baratos o puedes optar por tapones de oído, que son muy baratos y te tapan el ruido exterior. No tienen música, obviamente, pero tapan el ruido. Hablando de música, estudiar con o sin música. Aquí no hay una respuesta correcta. No dejes que nadie te diga que estudiar con música es mejor o que estudiar sin música es mejor. La verdad es una cuestión personalísima, si es que existe ese superlativo. Depende de dos cosas: tu cerebro y del tipo de tarea que estés haciendo. Si eres de las personas que necesitan un silencio sepulcral para concentrarse, la música no te va a servir de mucho. Si, por el contrario, este silencio absoluto te pone nervioso, hace que tus pensamientos salgan a la luz un rato o simplemente no te dejan concentrarte del todo por estas distracciones internas, la música se convierte en tu aliada. Luego, como hemos dicho, está el tipo de tarea que estés realizando. Para algo mecánico como hacer ejercicios de mates que ya han mecanizado o pasar apuntes a limpio, pues la música encima te motiva, así que está muy bien. Ahora, para entender por primera vez un documento o un autor de filosofía o entender o escribir un documento en historia, seguramente la música ahí no pegue tanto. Ahí probablemente necesites mucho más silencio. La clave es que te conozcas, que experimentes, sobre todo los primeros días de estudio. No hay más, prueba a estudiar diferentes cosas y sé honesto u honesta contigo mismo o contigo misma. Si decides que la música o el sonido de fondo te ayuda, tienes un arsenal de herramientas a tu disposición. Y aquí, de nuevo, te voy a dar las que yo usé. En el PDF de la descripción te voy a dar los links concretos a los videos que yo utilizaba para concentrarme. Tienen los clásicos, como la chica esta de Lo-Fi Hip Hop, que se manda pues un directo de muchísimas horas y horas. También tienes horas de sonidos de lluvia en YouTube, que también es relajante. Tienen bandas sonoras de videojuegos con lluvia de fondo, por ejemplo las canciones de Nintendo, de Animal Crossing, que a mucha gente le gusta. Y hay una opción que yo descubrí y sobre todo usé en la recta final de bachillerato, ya yendo para selectividad. Y es que empecé a investigar unos papers científicos sobre qué hacía la música a tu cerebro y tal, y encontré una página web que se llamaba Brain FM, o Brain FM, básicamente. No es gratis, cuesta algo así como 7 euros al mes, pero la idea de Brain FM es que no es música en el sentido tradicional, sino que son piezas respaldadas por la ciencia, diseñadas específicamente para actuar sobre tus ondas cerebrales y ayudarte a entrar en un estado de concentración profundo. Utiliza algo así como un sistema de modulación sonora en frecuencias óptimas, que si pues has escuchado ondas en frecuencia de alfa o beta en YouTube seguro te suenan, con tal de sincronizar las ondas cerebrales con esos estados mentales deseados. Yo nunca pagué por esto. Sin embargo, utilizaba el video de un señor llamado Justin Sun, que utilizaba audio directamente de esta página en un Study With Me de 3 horas. También te lo dejo en el PDF por si quieres pasarte por ahí. Lo que quiero que entiendas de todo esto es que tienes que probar, que tienes que experimentar y que tienes que encontrar tu propia forma para enfocarte. Una vez que tengas claro cómo organizar tu entorno de estudio, vamos a pasar a la parte de técnicas de estudio de este capítulo. Normalmente solemos tener por defecto de base nuestras propias técnicas de estudio, nuestra propia forma de estudiar. Sin embargo, hay veces que estas formas de estudiar o estas técnicas de estudio pueden mejorar, sobre todo si estudiamos pasivamente. Si confías al 100% que tus formas de estudiar son las mejores y que funcionan al 100%, te pido que te quedes y evalúes si eso es cierto. Si confías en el 999%, si quieres ya pasa al siguiente capítulo. Por el contrario, si no sabes cómo estudiar o no sabes cómo crear el sistema para hacerlo, te pido que te quedes aquí. Debido a que existen decenas de técnicas de estudio, solo voy a quedarme con las que he visto mejor funcionan. Releer una y otra vez y subrayar con muchísimos colores es estudio pasivo. Te hace sentir productivo o productiva, pero eso solo es una ilusión. La información solo entra y nunca compruebas si de verdad se queda. Si de verdad quieres asegurarte que la información está ahí, tienes que actuar. El estudio activo es totalmente lo contrario. Es incómodo, cuesta, porque va a forzar a tu cerebro a sacar esta información, pero es estudio real, construye memoria real. Mi sistema se reduce a 3 técnicas de estudio que me obligaron a hacer precisamente eso. La primera técnica es el Active Recall o el recuerdo activo, que es básicamente la base de todas. Antes de ponerte a estudiar, considera anotar en un papel en blanco o en una hoja en blanco, donde quieras, todo lo que recuerdes de la materia en cuestión. Todo, absolutamente todo,
sin mirar nada. La primera vez, como es de esperar, te vas a frustrar, sentirás que no te has enterado de absolutamente nada. Esa sensación es la prueba de que este método funciona, porque está forzando a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones sinápticas. Cuando ya no puedas más, compara tu hoja con la de los apuntes oficiales y rellena los huecos. O reescríbelos. También puedes hacer lo típico de, en vez de leer los apuntes de principio a fin, leer una parte, luego resumirlo con tus palabras, seguir, resumirlo con tus palabras y lo que te quede pues lo rellenas con los apuntes, etcétera, etcétera, hasta finalizar la sesión. Esta técnica es una de las más efectivas. La siguiente técnica es la Feynman Technique, que defiende la simpleza por encima de la complejidad. Explicar algo con palabras simples es mucho mejor que explicarlo con palabras complejas. Saber algo no es memorizar su definición, es saber explicarlo con tus palabras, con palabras mucho más simples. Coge un concepto e intenta explicárselo a alguien que no tenga ni idea del tema en cuestión. Puede ser por escrito o puede ser oral, como quieras. Cuando hagas esto, intenta utilizar tus propias palabras, sin tecnicismos. Te atascarás en el momento exacto en el que tu comprensión sobre el tema sea superficial. Ahí está tu punto débil. Eso es lo que estamos buscando, lo que te falta. Tenemos que aplicar parches para todos aquellos conceptos del tema que te resulten difíciles, con tal de que todo quede completo. Cuando sientas que no has explicado del todo bien, vuelve a tus apuntes, mira la parte que te falta y vuélvelo a explicar. Si aún así no eres capaz de explicarlo con palabras simples, significa que aún no lo has entendido de verdad. Tómate tu tiempo para hacer esto la cantidad de veces que veas necesaria, hasta que intentes y controles el tema al 100%. Tampoco tienes que hacerlo con personas, puedes hacerlo contigo mismo, contigo misma, porque al final es lo que hace la gente, se explica a sí misma el tema en cuestión y ya está. Con eso le basta. Esto yo lo hacía al momento de resolver ejercicios de matemáticas en Discord. Siempre que he podido le he intentado explicar paso por paso cómo resolver un problema de matemáticas o cómo entender un concepto de matemáticas que ellos no entienden, qué es la derivada, qué es la integral, qué es una pendiente. Y siempre al final yo terminaba aprendiendo al igual que la otra persona. Es que yo aprendía y entendía qué era lo que me faltaba por entender. También para literatura yo aplicaba este método. Yo subía vídeos a YouTube en privado, en no listado, con tal de entender yo el tema en base a explicármelo a mí mismo. Por eso muchas veces es que los profesores aprenden más que los alumnos. Y la última técnica de la que vamos a hablar es la llamada Space Repetition o repetición espaciada en español. Esta sin duda es muy útil. Si has estudiado algo el lunes y parece que el viernes esto desapareció de tu mente por completo, no pasa nada, tranquilo, tranquila, no es que tengas mala memoria, sino que tu cerebro está diseñado para eliminar aquello que no considere importante. La repetición espaciada, entonces, es el truco para hackear esta especie de sistema. La idea es relativamente simple. Tú revisas la información justo antes de que tu cerebro sienta que debe desecharla. Así se queda en tu mente, la consolidas y punto. Revisa la información justo antes de que tu cerebro esté a punto de olvidarla. Esto lo que le envía es una señal al cerebro de que ese dato es importante y fortalece la memoria. Lo que yo hacía, por ejemplo, para historia era revisar el tema que me había dado mi profesor 24 horas después de estudiarlo, luego 3 días después lo volví a revisar y posteriormente ya una semana después lo volví a revisar. Ojo, ojito. Primero viene el estudio rígido del tema y luego ya vienen las revisiones. Estas revisiones no son volver a estudiarlo todo de principio a fin, son pequeñas sesiones de 10 o 20 minutos de estudio, si quieres un poco más, un poco menos, pero con tal de consolidar lo que has estudiado. Son sesiones de recuperación activa. Con eso ya dejas de estudiar por intensidad, o sea, la típica paliza de una noche o dos, y ya empiezas a estudiar por consistencia. Existe un programa llamado Anki para hacer flashcards y tiene implementado un sistema basado en la repetición espaciada. Este sobre todo es útil si tienes que aprenderte cosas de memoria, como por ejemplo el vocabulario de una asignatura de idiomas o lo que quieras. Estas técnicas parece que funcionan muy bien para las asignaturas de letras, pero no tan bien para las asignaturas de ciencias. Lo que hacía yo para las asignaturas de ciencias era usar estas herramientas, estas técnicas de estudio, justo antes de empezar con la práctica, es decir, para la teoría fundamental que me sirviera para la práctica, pues me la aprendí utilizando estas técnicas de estudio y posteriormente a esta teoría hacía mucha práctica. Exámenes de internet que encontraba en Google, ejercicios que encontraba por todas partes, en fin, así era siempre o casi siempre. Más adelante explicaré cada una de las asignaturas y sus trucos, pero por ahora
quédate con eso que te he dicho. Ahora, ¿cuántas veces a la semana? ¿Cuántas veces al mes? ¿Y por cuánto tiempo tienes que estudiar? Bueno, lo recomendable es todos los días, aunque sea por un momentillo, pero todos los días es lo que te recomiendo yo y lo que te recomendaría cualquier persona. Algo que me hubiese gustado era hacer eso, estudiar todos los días, pero muchas veces lo dedicaba a estudiar programación competitiva, considerada una actividad de ocio para mí, por lo que... Entonces, lo que sí te recomiendo a ti, si quieres tener un buen bachillerato, es no caer en este error y priorizar bachillerato. Por lo menos media horita por día. Luego, mientras más se acerquen la fecha de los exámenes, más deberías sentir ganas de estudiar. Ahí es donde tienes que darle más fuerte. ¿Y por cuánto tiempo debería estudiar fuerte? Bueno, realmente mientras más mejor, siempre y cuando tengas descansos y los priorices. Yo acostumbraba a hacer largas jornadas de deep work, es decir, horas completamente centrado en el estudio, porque yo sentía que así aprendía mejor. Y claro que aprendía mejor, pero si quieres mantener eso que aprendes, lo más recomendable es que uses repetición espaciada y revises ese contenido que has estudiado. Habían otros días que no estudiaba tanto porque simplemente no tenía ganas o no me sentía bien para estudiar. Habían ocasiones que yo me podía permitir no estudiar por un día entero. Si en tu caso nunca tienes ganas y nunca estás de humor para estudiar, te pido por favor que te esfuerces porque aquí tienes que pasarla mal, lamentablemente. Por supuesto, esto es más retador y te da más motivación, pero tienes que hacerlo, lamentablemente. Por un tiempo apliqué el método Pomodoro para dividir mi sesión de estudio. Este método es bastante famoso y consiste en dividir tu sesión de estudio en bloques de 25 minutos de estudio activo y 5 minutos de descanso. Lo negativo de esto es que hay muchas personas que llegan al estado de concentración profunda o estado de flow luego de 25 minutos de estudio, por lo que si tú eres de esas personas, 25 minutos de estudio y luego descanso, es como si empezaras de cero. Si terminas de estudiar los 25 minutos y a los 25 minutos llegas a concentrarte al máximo, lo único que vas a hacer es cortar ese flujo de trabajo que tenías antes. Una solución a este método es aplicar el mismo método Pomodoro, pero duplicado en tiempo. Es decir, en vez de 25 minutos de estudio activo, 50 minutos de estudio activo, y en vez de 5 minutos de descanso, 10 minutos de descanso. Esta fue la que sin duda me funcionó a mí. Si no, pues intenta encontrar el tuyo. Hay varias páginas que se encargan de eso para ti. Muy bien, pero ¿y los apuntes? ¿Qué haces con los apuntes? ¿Cómo deberías tomar apuntes? Aquí tienes dos opciones, o irte a lo digital o irte a lo material, a lo físico, a lo tangible. En bachillerato yo hice una combinación de ambos, pero en general lo que solía hacer era pasar mis apuntes de físico a digital y luego hacer ejercicios con una pizarra virtual. Para hacer ejercicios en digital, pues lo que utilizaba era utilizar esta tableta Wacom, que es una pizarrita digital que pues funciona bastante bien. Pero por supuesto en el instituto no te dejan anotar en el móvil ni llevar algún portátil, no, está terminantemente prohibido. Así que yo me las tenía que ingeniar para llevarme lo que anotaba en mis cuadernos al ordenador. Así te presento mi flujo de trabajo en dos fases. Primero, en clase. ¿Qué haces en clase? Atiendes al profesor. Pero no solo atiendes, anotas. Y tu objetivo no es tener los apuntes más limpios ni usar 10 colores. Tu única misión para ser efectivo es capturar la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible en clase. A eso le llamamos eficiencia. También, si sientes que no te hace falta anotar, no tienes por qué hacerlo. Puedes, como mucho o como mínimo, escribir el tema que está explicando tu profesor para luego llevártelo a casa y estudiarlo en casa. Muchas veces anotar y entender son incompatibles, por lo que si quieres de verdad entender un tema, será mejor que olvides la anotación y te centres en el profesor, para luego, si eso, verlo en casa. Por eso mismo es que resulta confuso a veces ver que algunos profesores te dicen que atiendas al 100% y que te olvides de estudiar, y otras veces te dicen que, pues, copia todo lo que te esté diciendo. En clase, hazlo con un boli y un cuaderno. Nada más. Aquí también hay que ser muy pillo. Tienes que ver la estrategia que vas a seguir para tu examen. Si notas que tu profesor hace énfasis en cierta parte del contenido que está explicando, anótalo y subráyalo y hazle cositas porque seguramente salga en el examen. Luego en casa. ¿Qué vas a hacer en casa con tus apuntes? Esto que te voy a contar es probablemente el paso más importante de todo mi sistema. Es el puente entre la captura de clase y el conocimiento que de verdad deseas tener. Y antes de que lo pienses, esto suena a doble trabajo. Y siendo honesto, lo es. Sobre todo si no sabemos cómo medir el tiempo o ser más concisos. Es un coñazo al principio. Un coñazo. Pero ese doble trabajo no es transcribir tus apuntes pasivamente, sino procesar
activamente. Y aquí llega Obsidian. Obsidian es la herramienta que me ha permitido potenciar mi conocimiento al máximo. Es sin duda alguna el mejor programa que te voy a presentar en todo el video, porque me ha acompañado a mí día sí y día también. Desde que empecé segundo de bachillerato, no había día que no tuviera abierto el Obsidian. ¿Pero de qué trata el Obsidian? ¿Qué es Obsidian? No me estoy enterando, Lester, no te preocupes. Resumidamente, Obsidian es una aplicación gratuita parecida a un blog de notas digital, pero que funciona en base a un sistema de notas que se construye a partir de una red interconectada de conocimiento. Cada apunte es una nota individual y puedes conectar esas notas entre sí con enlaces. A lo mejor te suena Wikipedia. Es básicamente tener un segundo cerebro donde organizas todo tu conocimiento. Aquí yo almacenaba todos los conceptos, todas las fórmulas y todo lo que aprendí en clase y en casa. Todo estaba aquí escrito con mis palabras para entenderlo al 100%. Sugiero que aprendas a utilizar este programa con un tutorial de YouTube, porque no creo que yo tenga el suficiente tiempo para explicarte cada detalle. Pero lo que sí te voy a explicar es mi sistema. Tengo varias carpetas, pero la principal es la de segundo de bachillerato, porque empecé a usar el programa en segundo de bachillerato. Dentro de esta carpeta tengo todas las asignaturas de bachillerato en carpetas separadas. En cada una de las carpetas tengo todas las notas de todos los conceptos dados en la asignatura aparentemente desconectados. Pero si te fijas, aquí hay una nota llamada índice en donde almaceno los temas de cada trimestre y no un archivo gigantesco donde estén todos los temas en 100 páginas, sino pequeñas partes. Y además dentro de los temas de cada trimestre existen subtemas a su vez que son las notas ya del concepto. Por ejemplo, si nos vamos a dibujo técnico, la carpeta, la abrimos y luego nos vamos a su índice. En este índice tenemos todos los temas de los distintos trimestres del curso, separados y ordenados. Si nos vamos por ejemplo a sistema diédrico, aparece todo el contenido o los conceptos que di en sistema diédrico, separados y ordenados. Y finalmente si nos vamos por ejemplo a entendiendo los planos de proyección del punto, ya que tenemos una nota con imágenes y con toda mi explicación de este tema, todo con mis palabras por supuesto. Eso mismo hice con historia, con los temas de literatura, con física, con todo. Hacer esto es lento, pero al principio, y solo al principio. Luego se te dificultará un poco menos. Si lo piensas, hacer esto te prepara muchísimo para el examen. Ya no solo porque tú haces los temas y tú haces tus apuntes y participas activamente en el contenido, sino porque si se te olvida algo, puedes ir directamente a ese tema en cuestión y tú mismo te lo vas a explicar. Solo te queda buscarlo, encontrarlo y estudiarlo. A largo plazo es el mejor sistema de notas que podrías tener siempre y cuando hagas de él un mapa. Es ordenado, es eficiente y lo más importante, te obliga a pensar cómo se conecta y se estructura la información. He usado este programa para todo, para mi vida personal, para bachillerato e incluso para crear el guión de este video. A partir de este programa pude meter pequeñas notitas a lo largo de los 2 cursos para tenerlo todo a mi mano. Desde segundo de bachillerato supe que tenía que hacer este video. Lo supe porque no me puedo ir sin recomendar este programa a futuros estudiantes de bachillerato. Totalmente recomendado. Dejando Obsidian de lado, es momento de hablar de la inteligencia artificial. Tenemos en nuestras manos una de las mejores herramientas para estudiantes y esa es la inteligencia artificial. La IA puede ser tanto tu enemiga como tu amiga. No puedes depender de ella para hacer todo porque está probado que reduce tu capacidad cognitiva en caso de reemplazar todos tus trabajos, pero sí la puedes utilizar para aprender y resolver las dudas que te han quedado del temario. Entre ellas encontramos a ChatGPT, que es perfecta para cualquier tarea. Le puedes subir cualquiera de tus apuntes y que te lo resuma, una foto de tu cuaderno para que te haga una transcripción de lo que hayas escrito y te lo resuma, que te cree él mismo imágenes, que te programe una aplicación de estudio, tiene incluso la opción de Deep Research para que estudies y aprendas con ella, y realmente la puedes usar para todo. Pero con ChatGPT, por supuesto, no se acaba la cosa. También tienes a Gemini, que es la IA de Google, que si quieres su mejor versión puedes irte a ai.studio.google.com. Puedes, si quieres, hasta compartirle pantalla y preguntarle lo que estás haciendo, generar imágenes, videos y configurar muchísimas cositas para cuando vayas a ejecutar las instrucciones. Google también tiene su Notebook LM, que es muy buena, sobre todo para grandes cantidades de información. Le puedes pasar muchísimos archivos PDF por si tienes muchos apuntes y jugar con ella
También puedes pedirle que en base a esos archivos o en base a lo que le digas te haga un podcast para que así te enteren mejor de qué va el tema. En realidad es una pasada. Claude o Claude es otra de las inteligencias artificiales que te pueden funcionar, con opciones parecidas a las anteriores, e incluso puedes decirle que actúe de forma más o menos rigurosa o profesional o casual, lo que quieras. También tienes a Grok, a DeepSeek, a Kimi para hacer investigación profunda fuerte, entre otros. La clave está en que uses la IA y que no le tengas miedo. Sí que es cierto que muchas veces puede alucinar y darte datos completamente falsos o no tan reales, pero en la mayoría de los casos generales no falla. Si crees que puede fallar, tú dile que busque en internet la información y que la respalde, pregúntale tú a tu profesor. Listo. Recuerda que mientras más información le des a la IA de la tarea que quieres que te haga, muchísimo mejor. Mientras más información, mejor. O mejor dicho, mientras mejor la información, mejor. Tienes que darle los pasos esenciales. No tiene que ser tanto texto, pero si se lo explicas en palabras simples, ella hace lo que tú le pidas. Si lo que necesitas es que te ayude a repasar o estudiar temas enteros, te he preparado una lista de prompts o instrucciones personalizadas para que dé todo su potencial al momento de explicarte. Prompts para que te haga exámenes, para que te explique, e incluso un prompt para crear prompts. Estos prompts los he utilizado yo en mi beneficio a lo largo de bachillerato, por lo que no tienes por qué preocuparte. Si quieres cambiar alguna otra cosilla, es tu decisión hacerlo. Todo está en el PDF de la descripción. No lo olvides. En el PDF, por supuesto, también estarán otras guías aparte de las que he comentado en este video. Es tu decisión usarlas o no. Esto sería todo por esta sección, por este capítulo. Y ahora vamos a hablar de las asignaturas, de todas las asignaturas, o al menos las más generales. Así que quédate. Notarás que falta alguna asignatura. Lo que te recomiendo es que a partir de los consejos que te dé en estas asignaturas, vayas y los adaptes a las tuyas. No incluyo todas porque si no el video se me hace eterno, pero estas son las más importantes. Vamos a empezar primero por el bloque de ciencias. Y, cómo no, con la asignatura de matemáticas. Para muchos es considerada la más difícil de todo bachillerato. Como recomendación te diría que si das mates y sientes que algo te falta, estúdiatelo. Estúdiate la base. No puedes avanzar en matemáticas si no conoces la base matemática detrás de lo que estás dando. Esto suele pasar con el álgebra. En la ESO muchísimas personas pasan mucho trabajo con el álgebra y cuando llegan a bachillerato se olvidan de ella para siempre o se olvidan de aspectos técnicos y muy importantes al momento de hacer ejercicios de álgebra. En la ESO suele ser poca la importancia que le dan al álgebra comparado con lo que viene más adelante. El álgebra es la base de todas las matemáticas que vas a dar en bachillerato. Así que eso, refuerza contenidos pasados. Otra recomendación, no memorices fórmulas, no sirve de nada, no vale para nada. Excepto por supuesto en las derivadas o en las integrales inmediatas, ahí hay tablitas y nadie se salva. Intenta por favor aprenderte el concepto de verdad. Vete a los conceptos de verdad. Aprender los conceptos es el 80% del trabajo. Lo demás es seguir una receta y ahí es donde importan las fórmulas. Otra idea, mira cómo escribe las cosas tu profesor. Date cuenta de la forma que tiene de resolver los ejercicios, del modelo de pensamiento que utilizó, de lo que escribe en la pizarra, los símbolos, las letras, los números, y copia al 100% su estrategia. Luego de que la copies, si quieres, adáptala a ti, a tu forma, pero sobre todo guíate por lo que te brinda el profesor, por lo que te deja en claro el profesor. Entre los canales recomendados te recomiendo sin duda alguna Profesor 10 de Mates, que nos salvó a todos en matemáticas, en física y en química. Sin duda es el más práctico y encima es muy divertido. Yo por lo menos le debo a él un agradecimiento gigantesco. Así que Sergio, si estás viendo este video, un abrazo bien fuerte. Recomiendo pues que antes de que resuelva el ejercicio, intente resolverlo tú por tu cuenta. Para entender de verdad las matemáticas te recomiendo a el traductor de ingeniería, Damián, que si no llega a ser por él no entiendo matemáticas de verdad. Es un auténtico placer ver sus videos y es un docente excelente. Matemáticas con Andrés, por otro lado, que lleva muchísimo tiempo en el campo y se enfoca en bachillerato. Siempre me salvó de una que otra y además tiene algo llamado el PDF de oro, donde adjunta vídeos para todos los temas de matemáticas de bachillerato. Sin duda alguna es un grande. También tenemos a Unicos,
Derivando, Mate Fácil, Edu Jalón y Bruno Bernal, que es gigantísimo. Esta asignatura era la que más me gustaba, pero irónicamente fue en la que más errores tuve, tanto en bachillerato como en selectividad. Mucho ojo con esta asignatura porque te puede traicionar de repente. Vamos a la asignatura de física. Tiene mucho temario, pero no te dejes influenciar, eso solo al principio. Sinceramente a mí se me hizo bastante más fácil después de que fui haciendo exámenes. En primero de bachillerato vas bastante bien porque al final es una asignatura que en general se combina con química, pero en segundo de bachillerato ya se empieza a complicar un poco más la cosa. Te recomiendo encarecidamente que te tomes el 20% de tus estudios para responder preguntas de teoría y para resolver tus dudas de la teoría, y luego el 80% lo dediques a la práctica, a hacer ejercicios, a resolver problemas. Aquí, al contrario que en matemáticas, te vas a dar cuenta de que hay muchísimas fórmulas y que si te tomas tu tiempo en entenderlas, seguramente no te dé tanto el tiempo. Yo intenté entender cada fórmula de física, pero me di cuenta de que era demasiado, por lo que dije, pues ya está, me voy a hacer un formulario para cada tema, me lo aprendo de memoria y listo. Obviamente no basta con aprendérselo de memoria, tienes que saber para qué sirve cada fórmula. Yo hice esto en formato látex para prepararme para la PAU y tengo un PDF con todas las fórmulas de segundo de bachillerato de física, al menos las más importantes, aunque una que otra sobra. Te lo dejo también en el PDF, enteramente creado por mí y también apoyado en otras páginas web. Aquí, al igual que en matemáticas, deberías prestar especial atención a cómo resolver los problemas, es muy importante. Lo que importa en física muchas veces es cómo resuelves el ejercicio antes que la respuesta en sí. Hazle especial caso al profesor en esta asignatura porque no te vas a arrepentir. Entre los canales recomendados te vuelvo a añadir aquí sí otra vez el profesor 10 de mates, que te juro que aquí Sergio sí que me salvó la vida. Tiene todos los temas separados y ordenados para que te enteres desde cero. Física Pro también te enseña de una forma exquisita sobre todo la parte de los conceptos, aunque muchas veces su rigurosidad te nubla un poco, puesto que también es para universidad, pero para eso ya tienes a la IA para que te explique lo que no entiendes. Quantum Fracture es perfecto si quieres aprender con animaciones cómo va lo que estás dando, que pues siempre es bueno haciendo eso. El señor de física explicada también me ha sorprendido con sus explicaciones, es especialmente bueno sobre todo contándote el contexto de todo, por qué deberías entenderlo, por qué importa entenderlo, incluso de las fórmulas. Es considerado por muchos el canal donde mejor se explica física de todos. Y bueno, ya sabes que finalmente depende de tu profesor, que tan bueno o malo sea. En mi caso el mío me dio mucha caña, tengo que agradecer cada una de sus explicaciones y bueno, que al final es eso, que física es una asignatura bastante especial. Vamos con química, y química tiene dos caras fundamentales que se distinguen una de la otra. La cara A, que se trata de la parte lógica de los cálculos, la parte de estequiometría, y la cara B, con la memoria pura y dura en la formulación, en los compuestos orgánicos, etc. Como hay dos caras, tienes que atacar la asignatura en base a dos estrategias distintas. La parte de problemas lógicos es un clon de física, al final tienes que practicar hasta la extenuación y punto. Tienes que hacer la típica práctica masiva que todos conocemos. Para la parte de memoria, como la formulación, leer no sirve de mucho, entonces ¿qué haces? Tienes que usar Active Recall, la primera de las técnicas que vimos en el apartado de organización y estudio. Aquí ya depende de ti cómo lo vas a hacer, pero yo te recomiendo, por ejemplo, que utilices Anki, que en una parte tengas el nombre del compuesto y atrás tenga la formulación del compuesto. Esas son las llamadas tarjetas de memoria o flashcards que todo el mundo seguramente ha escuchado hablar. Y ahí te bombardeas a ti mismo o a ti misma unos minutitos al día y al final es la única forma para aprender. Te sugiero que la química de primero de bachillerato la aprendas muy bien porque segundo de bachillerato se va a complicar muchísimo. Como una recomendación extra en la parte de las reacciones químicas, por favor intenta comprender el porqué de esa reacción. No te limites, por favor, a simplemente ajustar la reacción. Pregúntate por qué ese elemento en particular reacciona de esa manera. Pregúntate qué le pasa a sus electrones. Pregúntate, y solo preguntándote te darás cuenta de cuánto de bien te hace preguntarte. Aquí te vuelvo a insistir. Copiar el método de tu profesor. En química, sobre todo en selectividad, la forma de resolver los problemas son formas bastante metódicas. Los correctores, sobre todo, quieren ver una estructura clara que no les haga confundirse más de la cuenta. Aprende la estructura que tu profesor, tu profesora te dice que utilices o las que el corrector quiera que utilices y repítela y repítela y repítela hasta en sueños repítela.
En los canales recomendados vuelvo a sacar a la palestra Profesor 10 de mates, que es un auténtico titán. Amigos de la Química es un clásico, va directo al grano y explica de maravilla. Si se da el caso de que buscas algo más visual y moderno para entender los conceptos, Breaking Bad tiene un estilazo bastante bueno. También tienes a la Química de Yamil, que me salvó de un examen en primero, Antonio Profe, y bueno, poco más, no tengo mucho que decirte. Yo no tuve química en segundo de bachillerato, pero estas ideas surgieron en base a las preguntas a otros compañeros y a sentirla yo bajo mi piel en primero de bachillerato. Así que mucha suerte con esta asignatura. Dibujo técnico. Sin duda fue la asignatura que más frustración me entregó en los 2 cursos de bachillerato. Te juro que con esta asignatura no podía más. Simplemente no podía más, pero finalmente pude. Y me dio otro empujoncito para hacer este video. Me atrevería a decir que el 60% de los problemas que me surgieron en segundo de bachillerato y en primero fueron a raíz de esta asignatura. Sobre todo porque nunca había tocado ni un compás en mi vida, ni un cartabón en mi vida. En segundo de bachillerato saqué todo 10, excepto en 2 asignaturas que saqué 9. Dibujo técnico y lengua. Esta asignatura no va solo para gente inteligente, sino para gente precisa y ordenada. Y no solo precisa y ordenada, sino gente paciente. Además, tienes que tener estas características que he mencionado, a la par que una geometría espacial en tu mente que solo se refuerza haciendo ejercicios una y otra vez y, sobre todo, mirando el papel totalmente quieto o quieta durante 1 hora sin saber qué hacer. Aquí se practica, más que nada se practica. Es memoria muscular, tienes que hacer láminas y láminas y láminas hasta que te quedes frito o frita. Tienes que hacer todo esto hasta que tus manos sepan cómo hacer una tangencia sin mirar, una homología o una pieza sin tener que pensarlo conscientemente. Entonces mi principal consejo es que repitas y repitas todo el tiempo. Lo bueno de dibujo técnico es que es dibujo y el dibujo es visual, no como el pensamiento abstracto de las matemáticas. Trabaja siempre, si puedes, con las manos limpias, con lápices afilados o con portaminas de buena calidad y con escuadra y cartabón de buena calidad. No olvidemos también el compás, que nos va a hacer falta mucho. Una inversión en buen material aquí es, sin ningún tipo de broma, una inversión en mejorar tu nota. Si quieres también puedes utilizar diferentes durezas de lápiz o de portaminas al momento de diferenciar entre las líneas de construcción y finalmente el resultado final. Es decir, utilizas un portaminas para crear las líneas y luego utilizas el otro para recalcar que este es el resultado final. En dibujo técnico sobre todo te encontrarás con métodos de resolución de ejercicios que muchas veces no vas a tener ni idea de dónde vienen ni de cómo funcionan. Si ese es el caso, puedes investigarlo o no. Eso depende totalmente de ti. En el 80% de las veces yo decidí memorizármelos y aprendérmelos de forma muscular, pero eso trae muchísimas consecuencias porque se te olvida muy rápidamente. Así que mucho ojo. Fíjate también en la forma que tiene tu profesor o la gente de internet al momento de dibujar. Hay pequeños truquitos que si los sigues vas a dibujar más rápido y mejor. Así que pregunta, sobre todo pregunta, porque te vas a encontrar cosas muy interesantes. Aquí no solo te voy a recomendar canales, sino también páginas web para que imprimas los apuntes y hagas láminas. Profesor de Dibujo es un canal que explica de forma muy clara y metódica, al igual que Dibujo Técnico paso a paso. Miniaturizado sin duda es un canal que te da muchísimos trucos, de verdad, Esther es una máquina en explicar. Y si quieres entender los fundamentos de verdad, de forma muy visual, busca Arturo Geometría. Es, digamos, el profesor 10 en dibujo técnico. En cuanto a las páginas, casi al final de segundo de bachillerato, me di cuenta de una página que era perfecta y no sabía por qué no la había visto antes. Se trata de lasláminas.es. Tiene apuntes de dibujo de primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, ejercicios divididos por temas y encima vídeos para cada uno resueltos en YouTube. Para una introducción a lo que viene siendo piezas o perspectivas, te recomiendo visitar esta página bastante simple que se llama educacionplástica.net. Allí aprendí yo con ejercicios día a día. Poco más, haz todos los ejercicios que te manden y ponte música para motivarte. Es lo más guay que existe si sabes cómo hacerlo, te lo juro. La satisfacción de terminar una lámina complejísima y ver el resultado final que encaja es una de las mejores sensaciones que vas a tener. Si no te frustras como yo. Pero tengo que admitir que esa asignatura me hizo sentir muy mal. Así que mucha suerte. Ojalá te salga natural. Mucha suerte.
Ahora vamos al apartado de las asignaturas de letras y humanidades, que son en general para todo el mundo. Antes de empezar, se me olvidó decirte que tienes que mejorar tu caligrafía en caso de que sea terriblemente pésima o si algún profesor te dijo que la cambiaras. Me lo vas a agradecer. Yo cambié mi letra corrida radicalmente a una letra de molde mucho más bonita, con tal de que el corrector de la selectividad y mi corrector de clase me entendiera mucho mejor. Además, tú te vas a sentir bien viendo la letra tan bonita que tienes. Me demoré unos 5 días en aprender a escribir bien con ella, ya un poco seguido, y alrededor de 2 semanas o una semana y media en dominarla ya por completo. La organización y la claridad se puntúan en los exámenes. La impresión importa muchísimo, tanto en la vida como en bachillerato, así que mucho ojo. Bien, vamos a empezar con lengua castellana y literatura. Menuda asignatura. Bajo mi punto de vista, lengua es una de las asignaturas más cargadas en contenido, tanto en primero como en segundo de bachillerato. Eso contando el bloque de literatura. Mucha gente la desprecia, pero tenemos que tener en cuenta que esta asignatura nos enseña a ser mucho más concisos, a ser más claros, a mejorar nuestra forma de comunicarnos y sobre todo también a pensar con claridad, aunque muchas veces nos pasemos con dogmatismos o mecanismos o demasiada memorización para nuestra cabeza. Lengua tiene 3 partes bien diferenciadas en la asignatura. El análisis, que incluye la sintaxis, la morfología, los valores del qué, los valores del sé, etc. Luego la creación, que es el comentario de texto, los mecanismos de cohesión y redactar tu propio texto. Y luego ya la parte de la cultura, que es ya la literatura. La sintaxis no es una opinión, es una ciencia. Aprende un método, el que te dé tu profesor o el que encuentres en internet, mejor el que te dé tu profesor, y aplícalo de forma robótica. Lamentablemente aquí no tienes que pensarlo demasiado, tienes que aplicarlo robóticamente como si estuvieras trabajando en un trabajo rutinario. Tienes que practicar demasiado para resolver ejercicios de sintaxis a la velocidad de la luz. Y recuerda que a veces existen varias formas de interpretar una misma oración, así que sobre todo pregunta para esclarecer tus dudas. Aquí sí que vale la organización. Aquí sobre todo vale la organización. Para el apartado de comentario de texto tienes que venderle tu análisis al corrector. Yo me creé una plantilla fija para sacarle las ideas al texto que finalmente terminé memorizándomela. En mi comunidad, Andalucía, solo pueden salir 2 tipos de textos, los periodísticos y los literarios. Para los periodísticos solo tengo una plantilla y en esta plantilla lo único que tengo que hacer es rellenar los espacios en blanco. ¿Con qué relleno los espacios en blanco? El autor, la fecha, el nombre de la editorial y el nombre del periódico. Poco más. En el caso de los textos literarios solamente me pueden salir 4 obras. La primera, La casa de Bernarda Alba, el árbol de la ciencia, El cuarto de atrás y La realidad y el deseo. Para cada una de esas obras tengo una plantilla que solamente tengo que copiar y pegar porque al final ni el autor ni la obra cambia, se mantiene fija con el tiempo. Así que eso, créate una plantilla que sirva para esos tipos de textos y ya luego rellena los espacios en blanco con esas pequeñas datillos y obviamente con las ideas del texto que no van a estar copiadas en una plantilla. Literatura. Para literatura lamentablemente vas a tener que memorizar muchísimo. Es la asignatura por excelencia o la parte de la asignatura por excelencia de mayor memorización. Aquí te sugiero crear historias divertidas, historias que a ti te den risa y lamentablemente es muy difícil con nombres tan extravagantes, pero te recomiendo hacerlo o intentarlo. Por ejemplo, aquí, para intentar comprender o aprenderme de memoria los autores y las obras correspondientes de estos autores, intenté conectarlos en base a una historia que creé yo y salió de mi mente. También vienen extremadamente bien las reglas mnemotécnicas para memorizar y si no, pues explicarlo con tus palabras, que al final eso fue lo que hice yo con, por ejemplo, La generación del 98. Los resúmenes también aquí son muy buenos, sobre todo porque sabes que tienes que cortar mucha información y que te quepa en un lugar bastante reducido. Yo, pues resumí los 9 temas de literatura de mi comunidad, así que si quieres que te los suba totalmente resumidos, házmelo saber en los comentarios, por favor. Otra recomendación, cuando vayas a hacer un texto, redactar un texto, tu propio texto, procura tener las ideas planeadas, ya sea en la mente o en un papel escrito. Es mucho mejor en un papel escrito, mejor escribir tus ideas antes que desordenarte mientras escribes el texto. Otro consejo es que leas artículos periodísticos
periodísticos de opinión. Pueden ser columnas, pueden ser artículos, pueden ser editoriales, lo que quieras, pero sobre todo que leas y mucho opiniones de otras personas. Así no solamente obtienes vocabulario, sino que consumes opiniones de otras personas para crear tú la propia al momento de escribir un texto con cosas parecidas a aquello que has leído. Otro consejo, y esto lo puedes seguir tú al pie de la letra porque yo lo seguí y me funcionó a la perfección. Si no te has leído un libro y se acerca la fecha del examen y no te da tiempo de leerlo, léete un resumen muy largo de internet para que así obtengas los detalles que te puede preguntar tu profesor. Luego le pides a ChatGPT a partir de ese resumen que te genere un test para que lo respondas. Luego de que respondas ese test, te corrija ChatGPT o cualquier otra IA, mírate un video en YouTube relacionado con el libro en cuestión, que sea un resumen, y luego vuelve a pedirle a la IA que te genere un test. En definitiva, lo primero que tienes que hacer es leerte un resumen de Google, ChatGPT con su test, video resumen de YouTube y ChatGPT con su test. Puedes hacerlo con cualquier otra IA, eso depende de ti, pero eso funciona muy bien, sobre todo si no tienes tanto tiempo. Lo recomendable es hacer esto solamente si te falta tiempo para el examen, pero no puedes hacer esto para selectividad. Finalmente, en los canales de YouTube vamos a destacar a Lenguay y a Javier Lengua, que son unos máquinas los dos. Clases particulares en Ávila se encarga también de explicarte algo así como la historia de la literatura y también algo de sintaxis, por si quieres pasarte por ahí. Y poco más, lo demás tu profesor o ChatGPT, no necesitas tanto. Sin duda, lengua es la asignatura que más contenido tiene en los exámenes son digamos de los más largos de todo bachillerato y debido a que tiene demasiado contenido condensado en los exámenes, te sugiero que cuides mucho el tiempo, porque es muy importante el tiempo. Historia de España. Si Historia de España no existiera en segundo de bachillerato, todo sería mucho más fácil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ChatGPT o cualquier otra IA aquí reinan, porque saben explicar muy bien la historia. Y además esta asignatura es tu mejor opción para probar todas estas técnicas de estudio que te he ido dando. Tienes dos opciones aquí, estudiarte todo con memoria pura y dura o entender de verdad el temario. La segunda opción, por supuesto, es la más recomendada. Por supuesto, siempre tiene que haber mucha parte de memoria y eso va a depender de ti, de lo que tú quieras memorizar y lo que no quieras memorizar, pero al final tienes que entender lo que está ocurriendo porque la historia es básicamente entender qué pasó. Te diría que está terminantemente prohibido estudiarse los temas aislados. Eso no se puede hacer. La restauración no se entiende sin entender primero el sexenio democrático y la dictadura de Primo de Rivera no es nada más que una consecuencia directa del fracaso de esta restauración. Entonces, antes de empezar a entender un tema o estudiar un tema, primero sitúalo en una línea de tiempo. Entiende primero qué pasó antes, el contexto de lo que tenía este hecho antes y luego qué ocurrió después, las consecuencias de después de ese hecho. Otra cosa, no intentes ver a tus apuntes como el único salvador. Busca un documental en YouTube o lo que te recomiende tu profesor, pero tus apuntes, tus rígidos apuntes, no son siempre la única solución. Hacer eso será muchísimo más entretenido y te dará una visión global del tema, un esqueleto. Luego vete al libro o a los apuntes a rellenar los huecos y empieza a darle carne a ese esqueleto. Eso es una técnica infinitamente más efectiva que enfrentarte al tocho de texto desde el principio. En caso de que en tus exámenes caigan documentos, los típicos de responder preguntas a partir de un texto que te dan o una imagen, te sugiero que en casa respondas la mayor cantidad de documentos que encuentres o en internet o los que te indique tu profesor. Los respondas y los dejes escritos en el Obsidian o en los apuntes o en alguna parte para repasarlos en caso de que caigan en los exámenes y sobre todo para tener acumulados todos esos documentos al momento de hacer la selectividad. En cuanto a los canales, para historia, la cuna de Alicarnaso es muy bueno, tienes también a Academia Play y en general todos los documentales de historia, hay muchísimos en internet. Historia es historia y no podemos hacer nada con historia. Mientras más historia veas en historia, la cosa se va a ablandar más de lo que te esperas. Le tenía especial miedo al inicio, pero a lo largo del tiempo se me fue tranquilizando la mente y al final me resultó más fácil de lo que pensaba. Además, fue la asignatura que mejor me salió en todo segundo de bachillerato. Filosofía.
Qué buena asignatura. Si te lo tomas con calma, filosofía puede ser fácilmente un clon de historia de España. Aquí depende muchísimo de tu profesor y que también explique, pero igual, ChatGPT aquí es el más grande, así que apóyate por él, guíate por él. Mis exámenes de filosofía eran tipo tests, no tenía nada que ver con la selectividad, pero así lo hacía mi profesor. Así que lo único que tenía que hacer era leerme lo que había dicho un autor determinado, buscar muchos cuestionarios en la web, en internet, hacer 2 o 3 y listo. Posteriormente yo hacía un Kahoot con aproximadamente 50 preguntas de tipo test para que mis compañeros pudieran competir entre ellos y así participar activamente en la asignatura. Eso era bastante guay. Lo recomendable aquí para estudiar es ver apuntes, leértelos y luego preguntarle a la IA lo que acabas de leer o que ella misma te evalúe. También esto lo tengo que relacionar con historia de alguna forma. La filosofía es un gran diálogo que dura 2500 años. No te atrevas a estudiar a Platón como un champiñón que apareció de repente, porque Platón le está respondiendo a los sofistas y también le está respondiendo a su maestro, que era Sócrates. Aristóteles, que fue su alumno, le lleva la contraria y le critica en casi todo, y así sucesivamente. Tú lo único que tienes que hacer es estudiarte a cada filósofo como si fuera una respuesta a un filósofo anterior, porque si entiendes esta cadena de argumentos y contraargumentos, todo empieza a cobrar un poco más de sentido. Él dice una cosa, el otro dice la otra cosa, que casualmente resulta ser una respuesta a lo que esta persona dijo, pero sobre todo traduce a los filósofos a tu idioma. Si eres de los que lee directamente los textos textuales de los filósofos, te vas a dar cuenta de que sus palabras son más densas y abstractas de lo que te imaginaste. Tu trabajo aquí al estudiar es ser un traductor, y lo bueno de la filosofía es que está en tu día a día. Puedes aprovechar este factor para explicar lo que sabes con analogías. Y recuerda que si no eres capaz de explicárselo a un amigo para que lo entienda, es que quizás tú tampoco lo has entendido del todo. Otro consejo: en algunas partes vas a tener que hacer una disertación filosófica en base a una pregunta que te dé la persona que te va a evaluar. Por ejemplo, a lo mejor te pueden preguntar si es posible alcanzar la felicidad o si es posible alcanzar la verdad, y tú tienes que responder como con 400 palabras tu opinión filosófica respecto a este tema y citar muchísimos autores y pensamientos de autores. En realidad, lo único que tienes que hacer aquí para saber hacer este tipo de disertaciones es mirar muchísimos textos y practicar tu estructura preestablecida. O sea, lo único que tienes que hacer es crearte una estructura para las disertaciones, introducción, cuerpo, tesis, practicarlas al 100% y también mirar textos o disertaciones de otras personas. Así pillas ideas. Eso me ayudaba a mí sobre todo para el vocabulario, porque muchas veces no sabía qué palabras podía emplear al momento de hacer el texto. Respecto a los canales de filosofía, Adictos a la Filosofía es probablemente el mejor canal para empezar, sin ninguna duda. Fue el único canal que utilicé para aprender, aparte de otros que metieron documentales y videoensayos muy bien planteados, pero lo demás fue puro ChatGPT. Filosofía es una de las mejores y peores asignaturas de todo bachillerato, así que depende todo de ti y de cómo te la tomes. Existen, por supuesto, lo que hemos dicho antes, más asignaturas como inglés, como francés, como biología, pero a partir de los consejos de las asignaturas anteriores puedes formalizar un tutorial tú mismo, así que adelante. Bien, hemos visto todo. Ahora supongamos que se acabó bachillerato, se acabaron las clases. ¿Y ahora qué? Hay una sensación rara en el aire, algo que no entiendes por qué está ahí. Hay pánico, hay alivio, te dices que has terminado, pero tu instinto te dice que hay algo más allá. Y es que tiene razón, porque ahora ha empezado la parte más importante de todo bachillerato. Ha empezado la parte fundamental de los dos cursos, la preparación para selectividad. Te han preparado muchísimo para este momento y ahora parece que no sabe qué hacer. Lo primero que vas a sentir es vértigo, sin ninguna duda. Tienes todo el tiempo del mundo para estudiar y paradójicamente no tienes nada. Seguramente te preguntes que ahora qué, que por dónde empiezas, que si te va a dar tiempo. No te preocupes, no te rayes. Es normal, a todo el mundo le pasa. Tranquilo. La forma de matar esa ansiedad es con un plan. Y este plan tienes que construirlo tú muy bien. Vale, dependiendo de cuándo termines bachillerato, el último examen del curso o simplemente el horario lectivo, tendrás más tiempo o menos. Yo tuve 1 semana y media, 10 días. Así, tu calendario no es una sugerencia, es una ley. Tienes que crear, sí o sí, una rutina de estudio. Una rutina que te diga lo que tienes que hacer cada hora del día. Eso te quita tiempo en pensar qué tienes que hacer a continuación y solamente te prepara para la ejecución del plan.
En pantalla sale un ejemplo de cómo me organicé yo en esa última semana, para que te hagas una idea. Fíjate que cada día está dividido en bloques de tiempo. Sabes cuándo empiezas y cuándo terminas. No te guíes en el rango que sale en la parte de arriba, y pues eso lo ignoré. Pero fíjate, matemáticas, geometría, 2 horas. Literatura y el tema X en una cantidad de tiempo determinado. Esto es flexible, puedes demorarte más o menos, pero está ahí y está para que lo ejecutes. Fíjate también que por la mañana me centraba en las asignaturas fuertes de desarrollo y memorización. Por la tardecita noche las de hacer ejercicios más tranquilos. Si tú consideras que hacer ejercicios te requiere más trabajo, pues puedes cambiar el orden, pero ya depende de ti. Aquí, por supuesto, no salen los descansos, pero descansaba. Los descansos no son un premio, sino que son parte del método. Si no descansas vas a rendir peor y eso es un hecho. Un descanso no es mirar el móvil, es levantarse, es estirar, mirar por la ventana, beber agua, oxigenar el cerebro. No seas cabezote y descansa. Es una de las partes más importantes. Fíjate también en esto. El día de antes no se estudia nada. Si quieres, repasa algunas cosas muy pequeñas. Pero ese día va de organizarte para selectividad y olvidarte de la PAU por completo. Todo para que llegues bien al final. Tu misión en estos días, dependiendo de la asignatura, cambia. En ciencias, mate, física, química, etc., tu misión es concentrarte en hacer muchos exámenes. Tu estudio es básicamente 90% hacer exámenes de años anteriores. En el caso de Andalucía teníamos a Emestrada, que es una página para sacar exámenes de años anteriores, pero si no eres de Andalucía pues tendrás tu propia página u otras páginas que encuentres por ahí. Coge un examen, puedes imprimirlo, puedes dejarlo en digital, pon un cronómetro y hazlo en condiciones reales. Luego si eso ya lo corriges. Pero ya no es tiempo de entender la teoría desde cero. Si eso muy poco, lo justo para hacer los ejercicios. Pero lo importante es que ahora es tiempo de mecanizar la práctica. En las asignaturas de letras, lengua, historia, filosofía, tu estudio es puro Active Recall. Puro Active Recall. Coge un folio en blanco y empieza a escribir el índice de un tema de historia, o si no en filosofía, coge un autor y empieza a sacar las ideas, yo qué sé. La clave es forzar a tu cerebro a reconocer y a encontrar la estructura y darle sentido. Y eso no vas a reconocerlo leyendo pasivamente. No. En literatura, por ejemplo, yo me he estudiado los resúmenes que había hecho durante 1 hora u hora y media y luego me iba a dar vueltas caminando por mi casa y diciendo en voz alta la explicación del tema de literatura. Por supuesto, en letras también conviene hacer exámenes, pero no tantos exámenes como los de ciencias. Ahora, aquí van unos tips prácticos que pues será mejor que sigas. Esto ya lo vimos, pero bebe muchas aguas en las temporadas de estudio y en los exámenes. La deshidratación mata la concentración. Tampoco te digo que te atiborres de café o algo por el estilo, porque eso lo único que va a hacer es darte un pico de euforia que luego vendrá con por un bajón terrible. Los días de examen, sobre todo en selectividad, tienes que desayunar bien, pero desayunar ligero. No quieres que tu energía se vaya a hacer la digestión. Por la tarde del día antes de SELE, o sea, el último día de estudio, tienes que preparar la mochila muy bien. DNI o NIE, calculadoras si las usas, varios bolígrafos del mismo tipo que funcionen bien, Tipex si quieres, agua y algo para comer. Para comer, bueno, pues puedes llevarte una barrita, frutos secos, cosas de ese estilo. Revisa, por favor, 10 veces el número de tu sede o dónde tienes que ir, pregúntale a la gente, pregúntale a tu tutor. Busca toda la información posible para que tengas muy bien en claro qué vas a hacer el día de la selectividad. Acuéstate pronto y levántate pronto. Lo que no hiciste antes no lo vas a hacer en una noche. Llévate por lo que más quieras un reloj analógico bastante simple. En las aulas de selectividad obviamente va a haber un reloj que indique la hora, pero si te sientas lejos es posible que no los veas, así que por favor búscate un reloj y úsalo. En los ejercicios hay optatividad. Lee las 2 preguntas enteras. No escribas ninguna letra, léete las 2, la A y la B. Hay gente que primero lee el apartado A, dice esto está fácil y al final resulta que era muy difícil. Así que será mejor que te leas los 2 apartados, tanto el A como el B. Tómate por lo menos 5 minutos o 3 minutos para elegir estratégicamente cuál ejercicio hacer. Es la mejor inversión de tiempo que vas a hacer en el examen. O sea, te lo prometo. Antes de empezar el examen, asígnate un tiempo límite para cada pregunta. Si te atascas en una y sientes que te estás pasando, pues pasa a la siguiente. Es mucho mejor dejar una pregunta media y pasar y hacer las otras 3 que quedarte bloqueado o bloqueada y no llegar al final. Te lo prometo, haz eso. Me lo vas a agradecer de verdad. Lo que solía hacer yo es que si me trababa en una, hacía las demás
y luego volvía para reiniciar esta otra o para terminar la otra que me quedaba. Y eso estaba bastante bien. Vale, otro consejo, y esto es muy importante. En los descansos de selectividad, los pocos descansos que hay, va a haber gente que va a estar hablando mucho. Va a haber corrillos de gente que empieza a comentar las respuestas a las preguntas. Oye, en la pregunta 3 te da 2,5, vete de ahí. Vete de ahí. Es tóxico, es inútil, no sirve para nada. Vete de ahí. Eso no te aporta nada bueno y solamente te va a generar ansiedad. Tú imagínate, acabas de hacer un examen de matemáticas y te dicen que la respuesta correcta era 5 cuando tú habías puesto 44. Te vas a frustrar y te va a dar más ansiedad. Así que por favor, no. Ponte los auriculares con música si tienes, vete lejos, date una vuelta, haz lo que quieras, pero no hables con la gente y descansa sobre todo. Tu mente tiene que hacer un reset completo antes de empezar el siguiente examen. Y ahora vamos a ver qué va a ocurrir el día de los exámenes. Te levantas, desayunas, vas al baño, coges la mochila que preparaste ayer y vas a la sede del examen. Verás a muchísima gente, cientos de estudiantes, igual de nerviosos que tú. Es normal. Seguramente te encuentras un profesor, unos amigos. Busca tu nombre en las listas que cuelgan de la pared y mira a ver cuál es tu aula si no lo sabes ya. Si aún sigues sin saberlo, pregúntale a tu profesor. Después de hablar con tus amigos, de que estabas muy nervioso, de que se estudiaron tus amigos, vas a entrar al aula. Vas a entrar al aula y vas a tener que escoger en qué sitio te vas a sentar. Lo más recomendable, primera fila. No me digas por qué. No, realmente no creo que eso sea lo más recomendable, pero a mí me funcionó muy bien. Solo te puedes sentar en la mesa donde veas un papel A3 gigante. Si ves que tu mesa, el sitio donde te vas a sentar, no tiene ese papel, no te puedes sentar ahí. Yo cometí ese error, me senté en una mesa donde no había papel y me dijeron, oye, cámbiate. Vale, te sientas y solamente puedes tener encima de la mesa 2 cosas, el DNI y el papel que te dieron para entrar al aula, al igual por supuesto que el material permitido para ese examen. El móvil guardado y en la mochila. Vas a estar un rato en silencio, un rato esperando. Es el momento de más tensión, así que respira hondo, profundo, porque no estás aquí para demostrarle nada a nadie, solo estás aquí para volcar en un papel lo que llevas meses esperando. Los profesores luego te darán instrucciones bastante claras sobre los exámenes. Si tienes alguna duda, levanta la mano y le preguntas sin ningún problema. Te dirán qué hacer con ese papel que tienes en el frente, si no, te darán pegatinas. Después repartirán los exámenes boca abajo. Nadie puede mirarlos y cuando den la señal va a ser como si el mundo entero te caiga encima, porque vas a sentir una presión de 3 copones. Vas a darle la vuelta a ese examen y vas a empezar a leer. Organiza tu tiempo y ya puedes atacar. Te sentirás muy nervioso haciendo el examen, pero luego dirás, ¡qué fácil era! Es que es muy fácil. Pues claro que es fácil. Lo que hemos dado en bachillerato es más difícil que lo que hay en selectividad. Los exámenes son más difíciles en bachillerato que en selectividad y es un hecho porque los profesores quieren prepararnos para selectividad. Cuando queden 5 o 10 minutos vas a escuchar una advertencia por parte del profesorado. Esa es la señal para ir rematando. Y cuando digan bolígrafos arriba o se acabó el tiempo, suelta el boli y levanta las manos. Ahí entregas tu examen, tus pegatinas o lo que sea y te vas del aula. Sales y aplicas la regla de oro que vimos antes. Te aíslas, te vas, fuera. Te vas y a resetear para el siguiente examen. Esto se puede llegar a repetir durante 3 días, durante 2 días o en uno solo si solamente haces las asignaturas obligatorias. Es un proceso muy agotador, pero es un proceso finito. Cuando entregues el último examen, vas a sentir uno de los mayores alivios que vas a sentir en tu vida. Y te lo habrás ganado. Te habrás ganado ese alivio. Seguramente también te sientas vacío, porque no hay una recompensa que ves claramente, sino que se terminó. Se terminó. Pero esto es solo un trámite, ¿vale? Es solamente una carrera. Es una última carrera. Escucha, si tú sientes que tú lo has preparado bien, si tú sientes que lo has dado todo, no tienes que preocuparte. Ahora solo tienes que ejecutar el plan. Confía en tu trabajo, de verdad. Confía en tu trabajo. Y ya estaría. Aquí tienes toda la información que acumulé durante mi experiencia, condensada y destilada para ti. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias de verdad. No por el tiempo de visionado, que eso a mí me da igual, seguramente este vídeo no esté monetizado, pero gracias por confiar en mí, por llegar hasta aquí y por permitirme a mí acompañarte en este tramo.
Cuando estés en el medio de la tormenta y te sientas inútil, sobrepasado, frustrado, quiero que recuerdes que no estás estudiando para un examen, estás construyendo a la persona que serás el resto de tu vida. Visualízate de aquí a 10 años y ten esa idea clara de buscar eso que quieres. Creas o no, cada problema que resuelves, cada página que subrayas, cada vez que te calmas cuando estás frustrado, estás añadiendo un ladrillo a esa construcción. Esta ha sido mi experiencia, mi mapa. Ahora te toca a ti hacer lo que quieras con el territorio. De nuevo, usa lo que te sirve en este video y descarta lo que no te sirva. Crea tus propios métodos, comete tus propios errores, descubre tus propias victorias. Tómate en serio el video si quieres tomártelo y si no, pues no pasa nada. Está bien, me encantaría de verdad, de todo corazón, que usaran los comentarios para compartir algo. Cuéntame tu propia historia, la asignatura que más te cuesta, la que no, una pequeña victoria personal que hayas tenido esta semana, cómo has pasado las vacaciones, cómo te ves para bachillerato, si estás en la universidad, dónde estás. Por favor, quiero que convirtamos esto en una conversación y en una comunidad de gente de apoyo. Esto ha sido todo. Enfócate, céntrate, sal ahí fuera y rómpelo. Nos vemos en clase, o bueno, mejor dicho, nos vemos en la vida. Hasta luego.